de la lengua. Le hemos tirado de la lengua todo este verano y hemos conseguido sacarle cosas muy útiles de nuestro idioma que ya nos llevamos para siempre. Contado todo, además de una forma impecable. Ya me pongo nervioso cada vez que viene Alex él, Herrero, está ahí con el bolígrafo apuntando. nuestro asesor lingüista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya casi os estoy echando de menos. Todavía no me he ido. Todo despedidas. Cuéntanos, Sí. ¿qué nos traes? A ver, pues hemos estado hablando durante todo el verano pues de palabras veraniegas, de palabras pandémicas, de extranjerismos, también de bulos lingüísticos, De de todo. emojis, ¿no? Es verdad. Pero no nos hemos parado a hablar un momento de cuándo empezamos a utilizar las palabras. ¿Os doy una pista? Venga. Hombre, pero desde que somos bebés ya empezamos a ser conscientes. Efectivamente, desde que papá y mamá nos enseñan a hablar, bueno, pues empezamos a comentar, ¿no? Y a decir nuestras primeras palabras. Y es que esto de ser bebé y hablante, ya os digo que no es fácil, ¿no? Entonces, así resumiendo un poco de cómo funciona nuestra cabeza cuando somos pequeños, pues podemos decir que los bebés tienen el reflejo de succión desde el nacimiento, ¿no? Es lo que se considera que es uno de nuestros primeros instintos, ¿no? El instinto de succión. Bien, bueno, pues esto está relacionado con la atención del peque. Por ejemplo, cuando estamos hablando, ¿no? Estamos haciendo una secuencia como va todo el rato al bebé. Sí. El chuperreteo, ¿no? Que esto, por ejemplo, lo vemos mucho en series de televisión, Maggie Simpson, se comunica así. Y este personaje, por ejemplo, no habla, pero cuando está interactuando con sus padres o con cualquiera que le llama la atención, empieza a chuperretear, ¿no? Es Con verdad. más fuerza. ¿Qué pasa? Que si estamos todo el rato repitiendo la misma secuencia al peque, se aburre. Y si se aburre, deja de prestar atención. Entonces el chuperreteo de la succión disminuye. Pero si, por ejemplo, en todos esos va, de repente metes un pa, el niño hace pum, abre los Ya ojos se estimula, y ¿no? empieza a chuperretear. Y entonces esto es como funciona. Bueno, no sé, que el bebé se entera cuando se la intentamos jugar con el idioma, quieres decir, ¿no? Porque si le Eso metes de es. repente un pa, el bebé está ahí súper atento. ¿Y qué Eso pasa si los padres no hablan el mismo idioma? Por ejemplo, si la madre es japonesa y el padre turco, se me Claro. ocurre. A ver, aquí, por ejemplo, Albert Costa en su libro El cerebro bilingüe lo explica muy bien. Es decir, nos muestra que los peques, los bebés, son capaces de discriminar distintos idiomas, sin saber, por supuesto, pues, cuál es Claro. cuál, ¿de acuerdo? Desde incluso horas después de nacer. Entonces, no sabrá si está oyendo, por ejemplo, en el caso que me propones, pues sí, turco o japonés. Pero sí tiene claro que mamá y papá no hablan exactamente igual. Ah. Esto Increíble. sucede, además, de forma más evidente cuando las lenguas, de acuerdo, de los progenitores, están muy alejadas. Claro, cuando son completamente distintas. Y si hablan la misma lengua, no sé si, por ejemplo, variedades distintas. Pues cuando son variedades distintas, como por ejemplo puede ser el español o el catalán, que son lenguas romances, el peque es capaz también de discriminarlo, pero, digámoslo así, que tiene que hacer un esfuerzo un poquito más fuerte, ¿no? Porque, oye, ¿cuáles fueron vuestras primeras palabras, si os acordáis? Bueno, se lo hemos preguntado, hemos Sí, hecho sí, nuestros sí. deberes. Muy bien. Acordarnos, acordarnos. Pero la mía fue papá. Y la mía, amá. Amá, efectivamente. Claro, mamá en euskera. Si os dais cuenta, en el caso de papá o el de mamá, si utilizamos en español, es la repetición Claro. de una única Claro. Es que es sílaba. como muy fácil, ¿no? Exacto, papá, mamá, tata, son las primeras palabras que los peques suelen reproducir. ¿Por qué? Porque no deja de ser la duplicación, en Claro. este caso, de una sílaba, y además luego influye otro factor, que es la madurez, ¿de acuerdo?, del cuerpo del peque. Por ejemplo, el frenillo de la lengua, pues para hacer las vibrantes, no las R's, pues les cuesta un poquito Claro. más cuando Más difícil. son pequeños. Y luego también hay unas que son las favoritas de los peques. Evitas, ¿cómo es el caballo? ¿Cómo es el perrito? Muy bien. Sí. ¿Cómo es el gato? El gato. Miau. ¿Cómo hace el caballo? Las onomatopeyas, Ya. es decir, la reproducción de los sonidos. Se aprende rápido. Son Se las les da más, muy bien. las más sencillas de los peques. Luego me contaban un caso bastante interesante y es de una criaturilla, ¿no? Cuya madre era, creo, mexicana y el padre era argentino. Y para que veáis hasta qué punto esta variedad luego termina calando en el desarrollo lingüístico del peque, cuando quería hablar a mamá le decía que viniese, pero decía mamá ven, pero a papá le decía papá vení.
porque tenía registrada esa variedad, Claro. en este caso el argentino, la variedad argentina bueno. del peque. Qué curioso. Y además, bueno, pues cuando crecemos nuestro cerebro empieza a crear pues estructuras lingüísticas pues de forma automática. Son los que lo que llamamos los patrones. Por ejemplo, hay muchos casos de ultracorrección. Si le dices, no digas tirado, di tirado, pues por ejemplo el niño va a hacer el bacalado de Bilbao Claro. y el colacado. Claro. Lo vas tendiendo, lo ¿no? corrige. Empieza a crear esos patrones, ¿no? O los participios regulares. Por ejemplo, si de cantar hace cantado y de reír hace reído, pues de romper hace... Rompido, por supuesto. De lógica pura y dura. Efectivamente, es decir, es una estructura lingüística muy sencilla y también, por supuesto, con las conjugaciones. Si de amar dice amé y de cantar dice cante, pues de andar dice... Ande. Y hay Y- adultos que lo siguen diciendo a veces. ¿eh? Efectivamente, porque es una estructura que nosotros ya tenemos en nuestra cabecilla. Y por supuesto no tenemos ningún tipo de maldad. Me contaba un amigo, ¿no? Que estaban hablando de que habían comido pollo y dijo el niño, pues es que nos hemos comido un pollazo. Uy, Claro, claro, es pero decir, claro, no hay el esa maldad. connotación ha creado un aumentativo con ese sufijo azo y con no toda hay la naturalidad del mundo, ningún claro. problema. Bueno, y también fue muy curioso, Alex, el caso de mi tocaya, de Bea, la niña pequeña que durante el confinamiento pedía ir a la calle, pobre, qué drama. No podemos salir a la calle, vea. Tú menos. Que nos tenemos que quedar aquí. Que no. La pobre que iba a la calle en ¿Qué? pleno confinamiento, ella no Normal. entendía. Bueno, imagino que cuando vamos creciendo no solo influyen los padres, ¿no? A la hora de aprender a usar las palabras. Efectivamente, los padres son los primeros que nos dan las palabras, pero también nuestro entorno influye muchísimo. Por ejemplo, muchas veces si no saben cuál es determinada palabra, nosotros imaginaos que le decimos a un peque, voy a entornar la puerta. Pues el niño a lo mejor no ha escuchado en la vida el verbo entornar, pero si ve el resultado de la acción, que es dejar entreabierta una puerta, pues lo aprende. Claro, O lo si asumen. Exacto. Y las palabras también que utilicen sus padres. Y por supuesto, los dibujos animados. Claro. Yo es verdad que era niño Vicente un poquito repelente y entonces me acuerdo que yo no pedía ayuda, yo pedía auxilio. Porque estaba todo el día viendo la peli de los rescatadores. Claro. O sea, ya venía de Y era serie esa auxilio. profesión que tienes. Entonces, claro, de repente te pasaba algo y que el niño en la piscina está pidiendo auxilio. Espera, Alex, que yo quiero profundizar un poquito más en todo esto. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen, la madre de Alex. Habéis traído a la reina del contrimás. Claro. Sí, porque claro, queremos aprovechar que Alex siempre te nombra cada día en su sección, al final de la sección. No sé si recuerdas cuáles fueron algunas de las primeras palabras de Alex. Pues mira, casualmente una de las primeras palabras, de hecho fue la primera, fue ajo. Ajo. Y es verdad que muchos niños lo dicen, pero lo que tiene de particular es que tenía 7 días. ¿Cómo? Pero ¿Pero qué lo que dices? pasa es que yo estaba hablándole tanto y estaba con él interactuando tanto que él en su ansia quizá de contestarme, pues le salió esa palabra, o por lo menos yo creí oírla. Lo típico que te dicen, ¡ay, qué bonito eres! Y yo, ¡ajo! Con Hombre, siete pero con días. 7 días, Seguro. con 7 Una días. semanita Ya y- tirando de la lengua, con 7 días. ¿Y alguna así palabra larga? Luego ya no lo volvió a decir. Ya, bueno, fue casualidad, pero bueno, aún así es todo Ahora no un te mito. gusta el ajo. Todo un mito. Y Carmen, ¿alguna palabra larga así? ¿Quién se la enseñó? Pues eso se lo enseñó su hermana, Susana, que se empeñaba en enseñarle esternocleidomastoideo. Sí. A mí poniéndomelo fácil. El O clásico. supercarifragilístico. O sea, claro, eso será. Claro, ¿eh? Pero bueno, conociendo a Alex, seguro que a la Y perfección. lo consiguió, ¿no? Pero bueno, no en el tiempo que ella quería. Bueno, luego también, además, los peques creamos muchas palabras. Y yo creé un verbo, que era el verbo hocicarse. ¿Tú te acuerdas, mamá, de qué era el verbo hocicarse? Sí. A él le gustaba mucho cuando estaba conmigo, lo tenía en brazos, tenía una bata en particular, que era un tacto muy suavecito, y cogía a lo mejor el cuello y se lo pasaba debajo del bigote, o sea, debajo de la nariz, en el bigote, y cuando se iba a dormir, pues cogía el lazo de la bata y decía, me voy a hocicar. Claro, yo me lo Déjame pasaba que por me el, hocique, me lo déjame pasaba por que el me hocico. Claro. De hocico, pues Sí, y él hocicarse. era feliz, Bueno, feliz. Vamos, estaba ya escrito en tu sino que tenías que dedicarte a lo que te sí. dedicas. Y luego ya Alex. también yo creé una palabra
que era, pues hacemos muchos apelativos. Yo junté 3 en una, entonces yo hice el mi amor cariño. Mi amor todo El cariño. mi amor bonito. cariño era lo que yo le decía a mi madre. Oh, qué Qué bonito. bonito. Es mi amor cariño. Es verdad. Qué bonito. Mi amor Bueno. cariño, Qué sí, es bonito. verdad. Carmen, mamá de la criatura, imagino que muy orgullosa, ¿no? De cómo le tiramos de la lengua. Sí, sí, es verdad. Además, lo tratáis súper bien. Ay, como Bueno, se porque lo merece. lo merece. Y Exacto. porque le tenemos miedo en el fondo. Cada vez que hablamos con Bueno. él, cuidamos nuestras palabras. Carmen, te mandamos un besazo muy fuerte, que has estado muy presente durante todas estas semanas en Tarde lo que tarde el verano. Pues muchísimas gracias. Otro también para vosotros. Un beso Un abrazo. fuerte. Oye, Alex, ¿quieres hacer algún pequeño recordatorio, ¿no? A todos nuestros tardéfilos y tardéfilas en tu último minuto en En Tarde lo mi que tarde el verano. Pues- Alegato. Uno muy rápido, solo voy a recordar a los tardéfilos que el idioma es el instrumento pues más democrático que existe, que las palabras lo son todo y por supuesto son de todos y que las tenemos que usar sin miedo. Y especialmente pues vamos a usarlas para tender puentes, para construir, para cuidar a los nuestros y para en definitiva hacer un mundo mejor y que, aunque este sea el final de la sección, las palabras siempre son el principio. Claro Oh. que sí. Y siempre te vamos a tener en redes sociales, Alex, que podemos aprovecharnos y preguntarte cualquier duda siempre. Para vosotros Siempre estoy. estás ahí. Alex Herrero, nuestro asesor lingüista, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Nos has enseñado mucho y sobre todo de una manera, pues eso, muy, muy amena, que es lo importante. Sí, Muchísimas totalmente. gracias a Ha sido un vosotros. placer enorme. Gracias, Nos vemos, Alex. chao, adiós. Yo no me depilo porque me gustan los pelos. Puedo hacerme trenzas y después jugar con ellos. He comido mucho y tengo la tripita fofa. En Madrid me aso, quiero irme a Mallorca. Calor, lo que tú me das. Llega el boletín informativo, volvemos dentro de 5 minutos. Yo antes siempre decía, volvemos en 5 minutos y Alex me dijo, dentro de 5 minutos. Así que dentro de 5 minutos volvemos. Hasta ahora. Raza y